Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Belén Tambaco, soy una estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana. En este video hablaremos sobre la conducción de calor en régimen transitorio. Propondremos un problema con datos tomados experimentalmente y lo resolveremos analíticamente aplicando fórmulas y ecuaciones propias del régimen transitorio. Finalmente, comprobaremos los resultados de manera experimental. Para conocer más sobre conducción de calor en régimen transitorio, podemos citar ciertas definiciones tales como conducción de calor, que es un proceso de transmisión de calor por el contacto directo entre cuerpos que fluye de una de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Por otro lado, también tenemos la palabra transitorio, que quiere decir que cambia con el tiempo. De esta manera, podemos definir a la conducción de calor en régimen transitorio, y esto sucede cuando un cuerpo adquiere calor a manera de conducción, también adquirirá una temperatura, y esta temperatura va a variar con el tiempo, pero será la misma en todo el cuerpo en un instante determinado, ya que la temperatura cambiará a la misma velocidad, como podemos ver en el gráfico, donde se encuentra una bola de cobre, la cual está expuesta a calor y adquiere una temperatura de 70 grados centígrados, que será la misma en cualquier punto del cuerpo, ya sea en el centro o en la superficie, y esta va a ser considerada como un sistema concentrado, lo que no sucede con el ROSFIT que tenemos al lado, ya que existe una diferencia de temperaturas. Para conocer más sobre conducción de calor en régimen transitorio, podemos citar ciertas definiciones tales como conducción de calor, que es un proceso de transmisión de calor por el contacto directo entre cuerpos que fluye de una de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Por otro lado, también tenemos la palabra transitorio, que quiere decir que cambia con el tiempo. De esta manera, podemos definir a la conducción de calor en régimen transitorio, y esto sucede cuando un cuerpo adquiere calor a manera de conducción, también adquirirá una temperatura, y esta temperatura va a variar con el tiempo, pero será la misma en todo el cuerpo en un instante determinado, ya que la temperatura cambiará a la misma velocidad, como podemos ver en el gráfico, donde se encuentra una bola de cobre, la cual está expuesta a calor y adquiere una temperatura de 70 grados centígrados, que será la misma en cualquier punto del cuerpo, ya sea en el centro o en la superficie, y esta va a ser considerada como un sistema concentrado, lo que no sucede con el ROSFIT que tenemos al lado, ya que existe una diferencia de temperaturas en el cuerpo y no puede ser considerado como sistema concentrado o bulto. Para poder solucionar este tipo de problemas es necesario conocer una serie de ecuaciones que nos van a ayudar a encontrar la temperatura en un tiempo determinado, como la ecuación que tenemos a continuación. En el ejercicio propuesto a continuación, podemos observar que hemos considerado una papa como una esfera de 5,5 centímetros de diámetro que se encuentra a una temperatura uniforme de 20 grados centígrados, que esto vendría a ser la temperatura inicial del cuerpo, la cual se va a dejar caer en agua hirviendo a 90 grados centígrados, que es la temperatura del medio. Como dato también tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, que va a ser igual a 1400 vatios sobre metros cuadrados grados centígrados. Lo que vamos a determinar en este ejercicio es qué tiempo transcurrirá para que el centro de la papa llegue a los 70 grados centígrados. Como vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades, necesitamos transformar el dato del diámetro a lo que son metros. Y también necesitaremos lo que va a ser el radio. Necesitaremos datos adicionales que la tomamos de la tabla A7 del libro de transferencia de calor de Sengel, específicamente de las papas, y vamos a necesitar los datos de densidad que nos dan 1,055 kilogramos sobre metro cuadrado. También necesitamos la conductividad térmica, que nos da un valor de 0,498 watts sobre metro grados Celsius, y la difusividad térmica, que nos da un valor de 0,13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, además del calor específico, que tenemos un valor de 3,64 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin. Como primer paso para desarrollar este ejercicio, vamos a calcular lo que es el número de Biot, que vendría a ser igual al coeficiente de calor por
convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Esta longitud característica que tenemos aquí la debemos calcular conforme a la configuración geométrica, que en este caso tendríamos la esfera, que va a ser el radio dividido para 3, y en sí tenemos el radio dividido para 3. Reemplazando estos datos nos da un valor de Biot de 25,76, que va a ser adimensional. Como podemos observar, 25,76 es mucho mayor a 0,1, entonces se procederá a aplicar el método matemático, y en este caso vamos a aplicar por medio de las cartas de Heisler. Para entrar a lo que son las cartas de Heisler, es necesario calcular el 1 sobre el Biot, que va a ser igual a la conductividad térmica sobre el coeficiente de calor por convección por el radio. Reemplazando estos datos nos dan un valor de 0,013 igual adimensional. Para guiarnos por dónde debe ser nuestro camino para encontrar lo que estamos buscando, que es determinar el tiempo, podemos observar que en la ecuación de Fourier tenemos como incógnita lo que es el tiempo, pero también tenemos como incógnita el número de Fourier. Entonces, lo primero que podemos realizar es entrar a las cartas de Heisler con una temperatura adimensional y también con el número que nos dio de 1 sobre Biot, y así encontrar el número de Fourier. Entonces, el dato que nos falta vendría a ser aquí la temperatura adimensional, que sí la podemos calcular ya que tenemos dichos datos. Calculamos la temperatura adimensional, que nos da 0,29. Y en esta gráfica simplemente entramos con 0,29, que más o menos lo encontramos por aquí, y también el 0,013, que hemos trazado una recta ya que el valor se encuentra por este punto. En el punto donde se intersecan, trazamos una recta y encontraremos lo que es el número de Fourier, que nos da un estimado de 0,25. Una vez encontrado el número de Fourier, procedemos a reemplazarlo en la siguiente ecuación, de la cual hemos despejado el tiempo. Entonces, reemplazamos el número de Fourier que nos dio 0,25, lo multiplicamos por el radio de 0,0275, lo elevamos al cuadrado, todo esto sobre la difusividad térmica, lo cual nos da un resultado de 1350,44 segundos, lo cual lo transformamos a minutos y tenemos un tiempo estimado de cocción de la papa que se necesitaría para llegar a los 70 grados centígrados de 24,23 minutos. A continuación, procederemos a desarrollar este ejercicio de manera experimental, para lo cual necesitamos un calibrador, un termómetro de mercurio y el objeto de estudio, que vendría a ser la papa. Procedemos a tomar el diámetro de la papa, que nos dio un valor de 5,5 centímetros. Procedemos a realizar un agujero en la papa, en donde insertaremos lo que es el termómetro y tomaremos la temperatura inicial del cuerpo, que nos dio 20 grados centígrados. También procedemos a tomar la temperatura del agua, que está a 90 grados centígrados. Finalmente, introducimos la papa en el agua y tomamos el tiempo que va a ser 24,23 minutos. Una vez pasado este tiempo, sacamos la papa y procedemos a hacer un corte en el centro. Y procedemos a tomar la temperatura. Y efectivamente nos da una temperatura de 70 grados Celsius. Así comprobamos de esta manera el desarrollo del ejercicio.